Pues UNIDIS es el centro de atención a los universitarios con discapacidad. El compromiso de la UNED con las personas con discapacidad viene desde el principio. Fuimos la primera universidad que aplicamos la gratuidad de estudios de matrícula para los estudiantes con discapacidad. Poco a poco se fueron creando centros de atención con diversos nombres, desde integración, etcétera, etcétera, estudiantes con discapacidad, y en el año 2007, creo recordar, se constituye UNIDIS. Nuestro objetivo es trabajar para la inclusión, trabajar para que los estudiantes con discapacidad puedan participar del sistema universitario, para que el resto de miembros de la comunidad de la UNED que tienen algún tipo de discapacidad encuentren un lugar donde puedan sentirse apoyados, en los que se pueda trabajar para las necesidades que puedan tener por el hecho de tener una discapacidad, pero también y sobre todo para que la inclusión sea una realidad en la institución, para trabajar en sensibilizar, en formar y en ayudar a romper esos prejuicios y esas barreras que todavía a día de hoy son las más importantes de las que tienen que confrontar las personas con discapacidad. Atender a la discapacidad es entender la heterogeneidad que va implícita en la propia discapacidad. Podríamos decir incluso que hay tantos tipos de discapacidad como personas con discapacidad, con lo cual no podemos meter a todos los estudiantes en el mismo saco, pero sí que es cierto que existen indicios de que eligen la UNED por determinadas ventajas que encuentran en nosotros con respecto a otras universidades. Y no lo digo yo, lo dicen los estudios. Casi el 40% del estudiantado con discapacidad del sistema universitario español elige la UNED. Y las razones son, aparte de la flexibilidad de sus metodologías, de poder participar en entornos virtuales de calidad, el hecho de tener una presencia a través de los centros asociados en distintos puntos de la geografía, tanto española como en el extranjero. ¿Por qué? Pues porque cuando una persona tiene una discapacidad necesita estar cerca de la red de apoyo, de los servicios médicos, de la fisioterapia, de la rehabilitación, de un entorno próximo en el que pueden desarrollar su vida con una normalidad y con una autonomía. La UNED les proporciona participar del sistema universitario igual que sus compañeros a través de los centros asociados, sin tener que renunciar a esos cuidados que son fundamentales. Si además hablamos de zonas como las zonas más rurales, en los que la discapacidad encuentra muchísimas más barreras para la inclusión, pues tenemos la ecuación perfecta para que nos elijan. Decíamos que cómo es el día a día del estudiante con discapacidad. Pues es un día a día en el que, ante todo, la etiqueta de discapacidad les pesa. Estamos hablando de estudiantes como el resto. Simplemente tienen una discapacidad y eso hace que sus opciones vengan limitadas en muchos casos por las barreras que encuentran a su paso, barreras arquitectónicas, barreras de accesibilidad, entornos virtuales que no son accesibles o, como decíamos antes, el propio estigma y el propio prejuicio que acompaña a la discapacidad o el desconocimiento del talento de las personas con discapacidad y el potencial de nuestros y nuestras estudiantes. Tenemos que hacer muchas cosas. Lo primero que tenemos que hacer es seguir trabajando para sensibilizar y para formar en discapacidad. Tenemos que conseguir que la inclusión sea un eje transversal dentro de la propia institución, para que, como decíamos, la palabra discapacidad deje de marcar la etiqueta negativa y se considere incluso un valor. El potencial de las personas con discapacidad es mucho, porque cuando tienes problemas para acceder en un sitio tienes que buscar un plan B, un plan C, un plan D y desarrollas otras habilidades que son muy importantes y valorables tanto para afrontar unos estudios universitarios como posteriormente en la inclusión laboral. Tenemos que reforzar el peso que tiene UNIDIS dentro de la institución, porque el número de estudiantes con discapacidad se ha incrementado muchísimo, no tanto los técnicos que dan apoyo, que hacen esas evaluaciones psicopedagógicas de calidad para entender cuáles son las necesidades, esos ajustes que hay que hacer sobre cada uno de los estudiantes para permitirles que puedan participar en el sistema desde el mismo nivel que el resto. Hablamos de equidad. Este término es importante porque no podemos hablar de igualdad de oportunidades cuando hablamos de discapacidad, porque la persona que tiene que levantarse y que todos los días tiene que convivir con una discapacidad en muchas ocasiones tiene circunstancias y situaciones que ya son peores de partida, por tener dolor, por tener necesidad de apoyos, por tener una situación económica peor, porque la discapacidad va asociada a gasto, nos guste o no nos guste. Entonces, lo que hay que fomentar es la equidad. ¿Cómo se hace esto? Construyendo una escalera para cada uno de nuestros estudiantes que tenga el número de peldaños justo que le permita ver el campo desde la misma altura que el resto.
¿Qué sucede? Que cuando los prejuicios entran en juego y pensamos que porque está encima de la escalera subimos la barrera para que no tenga ventaja, lo que estamos haciendo es tirar por la borda recursos. Todavía hay que trabajar en esa idea, todavía hay que trabajar en que la gente entienda que la equidad es un derecho que además viene recogido por la ley y que estamos hablando de justicia social. No nos podemos permitir desperdiciar el talento de nuestras y nuestros estudiantes con discapacidad, no debemos hacerlo.